En lo que a la historia boliviana concierne, no, más bien a la historia universal, es que no hay verdades absolutas, solo interpretaciones de los hechos acaecidos en determinados momentos. Pero la siguiente afirmación que haré, estoy seguro de que tiene una muy buena posibilidad de ser aceptada como verdad. Todo aficionado al estudio de la historia de Bolivia tiene o ha leído al menos un libro de Mariano Baptista Gumucio. Gracias a sus libros es que comenzó mi interés por aprender más y más sobre la historia de nuestro país. Si eres nuevo en esta área, te lo recomiendo y te darás cuenta que su apodo de mago lo tiene más que merecido. Decidí hacer este video como un homenaje a la trayectoria literaria historiográfica de Mariano Baptista Gumucio, a manera de agradecimiento por haber dedicado su vida a que personas como tú o como yo podamos acceder a información que no es fácil de conseguir y que corre el riesgo de perderse para siempre. Para la realización de este trabajo, nos basamos en la lista oficial de obras de Mariano, que se encuentra en el libro Por la Libertad y la Cultura, la cual complementamos con el registro virtual de Google Libros, porque, por algún motivo, varias de sus obras no fueron incluidas en la ya mencionada lista. Las obras serán presentadas empezando por las más antiguas y terminando con las más recientes. Desafortunadamente, en la gran mayoría se encuentra el dato del año de procedencia, pero no el mes, por lo que el orden cronológico exacto podría variar. Comencemos. Para la categoría de ensayo tenemos a Revolución y Universidad en Bolivia, también llamado el primer libro de Mariano Baptista Gumucio. Fue publicado en 1956 y posee 166 páginas. Su autor tenía alrededor de 23 años en ese entonces. La Guerra Final, guía para uso de intransigentes y desprevenidos. Esta obra analiza, bajo la perspectiva del autor, las consecuencias de la guerra y los desenlaces catastróficos que ocasionaría una guerra nuclear. Fue editada por primera vez en Caracas el año 1965 y cuenta con una segunda edición. La primera edición posee 398 páginas. Cazadores de Esfinges, publicada en 1967 y cuenta con 190 páginas. Los días que vendrán, América Latina, año 2000. Publicada por primera vez en 1968, cuenta con 2 ediciones. La primera posee 354 páginas. Ganó el Premio Municipal de Literatura y Ciencias de Cochabamba en 1967. La fotografía corresponde a la segunda edición, editada en Caracas. Páginas para la Revolución. Posee 155 páginas y fue publicada en 1970. Son textos del autor relacionados a la denominada Revolución Nacional de 1952. Itinerario inconcluso. Obra que contiene una selección de diversas crónicas periodísticas que fueron publicadas en periódicos y revistas de Venezuela y Bolivia. Tiene 164 páginas y fue publicada en 1970. Pido la paz y la palabra, para una pedagogía del hombre nuevo. Este libro contiene textos referentes a la actividad del autor durante un año en el Ministerio de Educación y Cultura. Se publicó en 1970 y cuenta con 153 páginas. De las guerrillas a la escalada nuclear y otros temas de la metafísica militar. Obra publicada en 1970 con 208 páginas y editada en Montevideo. Este país tan solo en su agonía. Esta obra es una selección de artículos sobre la realidad del país que el autor escribió en 1971 para el periódico Última Hora. Fue publicada en 1972 con 282 páginas. Pasajero en la aeronave Tierra, publicada en 1972. Posee 234 páginas. En su contratapa se puede encontrar una introducción escrita por Augusto Céspedes para Este país tan solo en su agonía. La cultura que heredamos, publicado originalmente en 1973 con 213 páginas. Cuenta con segunda edición. Latinoamericanos y norteamericanos, 5 siglos de 2 culturas. Esta obra fue publicada en 1987 con 368 páginas. Existe una segunda edición de este libro. El vicepresidente de la República, entre la catalepsia y el servicio público. Es un breve estudio dedicado al rol del vicepresidente a lo largo de la historia de Bolivia. Fue publicado en 1987 y posee 79 páginas. Si Bolívar volviera, libro que data de 1988, contiene 165 páginas.
El secreto para cambiar Bolivia. Ensayo relacionado a temas sobre la cultura, publicado en 1996. Cuenta con 199 páginas. Boliviano sin lado propicio. Este libro es una selección de prólogos en su mayoría, escritos por el autor para varias obras. Posee 292 páginas y fue publicado en el año 2002. Seguimos con la categoría Historia. Historia gráfica de la Guerra del Chaco, una de las obras más populares del autor. La primera edición fue publicada en 1976 y esta tiene 164 páginas. Hasta la fecha, tiene 6 ediciones. Historia contemporánea de Bolivia. Esta obra fue una interpretación sobre la historia de Bolivia del periodo comprendido entre los años 1930 a 1976, siendo publicada en 1977 y contó con 385 páginas. Podía encontrarse en 2 presentaciones, una como libro individual y la otra como parte de una obra fusionada junto a Nueva Historia de Bolivia, de Enrique Finot. Un año después, fue publicada una edición que abarcaba hasta 1978. Historia gráfica de la Guerra del Pacífico, publicada por primera vez en 1978, consta de 119 páginas y posee una segunda edición. Otra historia de Bolivia. Fue publicada originalmente en 1983, con 405 páginas. Ganó el Premio Nacional de Ensayo Franz Tamayo, de la Honorable Alcaldía de La Paz en 1977. Cuenta con 4 ediciones. Potosí, Patrimonio Cultural de la Humanidad, publicada en 1988 y tiene 257 páginas. Esta obra fue realizada junto a Teresa Gisbert, José de Mesa Figueroa, Gastón Arduz Eguía y Juan Fernández. El mundo desde Potosí, vida y reflexiones de Bartolomé Arsanz de Orzúa y Vela, 1676-1736. Trabajo publicado por el Banco Santa Cruz el año 2000. Contiene 189 páginas. Las misiones jesuíticas de Mojos y Chiquitos, una utopía cristiana en el oriente boliviano. Desafortunadamente no encontré los datos de la primera edición. Con 166 páginas, la segunda apareció el año 2003. En la actualidad, cuenta con al menos 5 ediciones, y un logro importante de este libro es que ha sido elogiado por Mario Vargas Llosa, escritor peruano galardonado con el Premio Nobel de Literatura el año 2010. Ventura y desventura de la ciudad de La Paz después de julio de 1809. Volumen 8 perteneciente a la Biblioteca Paceña, colección Bicentenario, fue publicada en 2009 y tiene 220 páginas. La guerra non sancta del obispo La Santa, la segunda de las 2 obras del autor que pertenecen a la Biblioteca Paceña. Contiene 260 páginas y también fue publicada en 2009, siendo el volumen número 11. La muerte de Pando y el fusilamiento de Jáuregui, crónicas de un asesinato imaginado y una ejecución inaudita. Esta obra se publicó el año 2011 y contaba con 300 páginas. Cuenta con 2 ediciones. Bush, la flecha incendiaria. Con 377 páginas, este libro apareció el año 2011. San Cristóbal, una mina sin par en la historia de Bolivia. Esta obra fue publicada en 2015. Posee 313 páginas. Como siguiente categoría tenemos biografía. Yo fui el orgullo, vida y pensamiento de Franz Tamayo. Esta semblanza biográfica del gigante de las letras bolivianas apareció por primera vez en 1978 con 469 páginas. En la actualidad cuenta con 3 ediciones. Madre Naturaleza, vuélveme árbol, vida y pensamiento de Man Césped, obra publicada en 1979 y contaba con 329 páginas. Posee una segunda edición. Atrevámonos a ser bolivianos, vida y epistolario de Carlos Medinaceli. Este libro fue publicado originalmente en 1979 con 486 páginas. Existen 3 ediciones en total. Biografía del Palacio Quemado, publicado por primera vez en 1984, teniendo 411 páginas. Actualmente tiene 3 ediciones. Augusto Guzmán, mis hazañas son mis libros, mi vida está reflejada en ellos. Obra publicada en 1994 con 486 páginas. Desde la segunda edición pasó a llamarse Mis hazañas son mis libros, vida y obra de Augusto Guzmán. La tercera edición se encuentra en un libro fusionado llamado Los dos Augustos de la literatura boliviana.
Evocación de Augusto Céspedes. Este trabajo fue publicado el año 2000 y contenía 230 páginas. La segunda edición, como mencionamos hace poco, apareció en el libro fusionado intitulado Los dos Augustos de la literatura boliviana. Años después, fue publicada una tercera edición. Fragmentos de memoria, Walter Guevara Arce. Otra legendaria semblanza biográfica del mago, fue publicada el año 2002 con 240 páginas. José Cuadros Quiroga, inventor del movimiento nacionalista revolucionario. Obra publicada también en 2002 con 240 páginas. Gabriel René Moreno, Príncipe de las Letras Bolivianas, una de las obras que forman parte de la colección de biografías breves de la editorial Quipus. Fue publicada el año 2013 y posee 137 páginas. Joaquín Aguirre Lavallén, el humanista que le dio un puerto a Bolivia, perteneciente a la misma colección, fue publicado en 2013 y tiene 222 páginas. Prosigamos con la categoría Antología. Narradores bolivianos, Antología. Libro editado en Caracas, apareció en 1969 y tiene 256 páginas. Mariano Baptista, Páginas escogidas. Esta obra apareció en 1975 y posee 388 páginas. Bolivia escribe, obra publicada en 1976, cuenta con 250 páginas y existe una edición japonesa de este libro, que fue publicada el año siguiente. Antología Geopolítica de Bolivia, libro elaborado junto a Agustín Saavedra Weiss y publicado en 1978. Posee 389 páginas. Franz Tamayo, obra escogida. Obra perteneciente a la colección de la Fundación Biblioteca Ayacucho. Fue editado en Caracas en 1979 y tiene 369 páginas. Alcides Arguedas, Juicios bolivianos sobre el autor de Pueblo Enfermo. Publicado en 1979 con 282 páginas. Alcides Arguedas, Cartas a los presidentes de Bolivia. Fue publicada también en 1979 con 223 páginas. Antología Pedagógica de Bolivia. Trabajo publicado en 1979 y contiene 277 páginas. En 1991, bajo el título de Antología Pedagógica y con 598 páginas, junto a Jaime Choque Mata, fue publicada lo que parece ser una nueva edición ampliada. Montenegro, el desconocido. Sí, 1979 fue un año muy productivo para Mariano. Este libro cuenta con 380 páginas. Para abrir el diálogo, ensayos, 1961-1967. Es una antología sobre Sergio Almaraz, publicada en 1980. Tiene 203 páginas. Carlos Medinaceli, La alegría de ayer. Poemas, conferencias, ensayos, artículos de prensa y fragmentos de una novela titulada La inocente maldad. Todo eso contenido en 367 páginas y publicado en 1988. Franz Tamayo, Mi silencio es más que el mar que canta. Polémicas, artículos de prensa, mensajes, prólogos y conferencias. Un total de 579 páginas y fue publicado en 1995. Chile-Bolivia, la agenda inconclusa. Este trabajo, editado en Chile y de 315 páginas, es una compilación de ensayos y opiniones favorables a una salida al mar para Bolivia, por personalidades chilenas. Fue publicado en 1999, siendo el autor cónsul de Bolivia en Chile, causándole ciertos problemas. Pensando en Bolivia, publicado el año 2000, con 114 páginas, reúne el pensamiento de algunos intelectuales chilenos influyentes. Posee 2 ediciones. Víctor Paz Estensoro, Testimonios de sus contemporáneos. Obra publicada en 2001, cuenta con 124 páginas. Páginas escogidas de Gabriel René Moreno. Libro homenaje en conmemoración al centenario de la muerte de Gabriel René Moreno por parte del Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra. Fue publicado en 2013 y contó con 501 páginas. Cartas para comprender la historia de Bolivia. Fue originalmente publicada en 2013 y tenía 501 páginas. Fue elegida para ser parte de las obras de la Biblioteca del Bicentenario de Bolivia, publicando de esta manera su tercera edición como el volumen 8.
La siguiente categoría es la colección Viajeros y Cronistas en Bolivia. Esta colección consta de 9 volúmenes, uno por uno de los departamentos que conforman a nuestro amado país. En estos libros, el autor recogió escritos de varios autores, viajeros y cronistas, nacionales y extranjeros, comprendidos entre los siglos XVI al XXI. Una vez más, Mario Vargas Llosa elogió a uno de los trabajos de Mariano, siendo el volumen de esta colección correspondiente a Cochabamba. Algunos poseen reediciones. Quipus fue la única editorial que editó los 9 volúmenes en formato de colección. Continuemos con la categoría Folletos. Población y Medio Ambiente, Tareas para la Juventud. Editado en Bruselas el año 1973, posee 70 páginas. No pudimos encontrar fotografía alguna de esta obra. Analfabetos en dos culturas. La crisis de la educación rural, una alternativa. No pudimos encontrar ejemplar alguno. La fotografía que ven en pantalla fue tomada del libro Por la libertad y la cultura. Ha sido publicado en 1974 y posee 83 páginas. Los 10 personajes bolivianos, siglo XIX, siglo XX. Publicado en 1974, contiene 85 páginas. ¿Por qué se van los hijos de Bolivia? Debate sobre el éxodo. Trabajo publicado en 1975 y tiene 93 páginas. Tiwanaku, editado en Suiza el año 1975. Posee 47 páginas. La violencia en Bolivia, publicado en 1976, con 134 páginas. El país machista, la condición social de la mujer en Bolivia, publicado en 1977, cuenta con 208 páginas. El país erial, la crisis ecológica boliviana, obra del año 1977, tiene 136 páginas. La Paz, una ciudad indómita, volumen número 13 de la colección juvenil de biografías breves de la Biblioteca Popular Boliviana de última hora. Data de 1981 y posee 107 páginas. Seguimos con la categoría Pedagogía, Periodismo y Textos Escolares. Una escuela para la vida, publicada en 1970. Esta obra consta de 50 páginas. Alfabetización, un programa para Bolivia. Obra publicada en 1973, tiene 243 páginas. Salvemos a Bolivia de la escuela. La primera edición fue publicada el año 1971, con 221 páginas. Alcanzó a tener 5 ediciones. La educación como forma de suicidio nacional. Originalmente publicada en 1973 con 215 páginas. Tiene al menos 3 ediciones. Última Hora, un periódico en las encrucijadas de la vida boliviana. Este libro apareció en 1982 y tenía 185 páginas. Del tiempo de los reconstructores, entrevistas, obra realizada junto a Mariana Baptista Álvarez, publicada en 1983 con 238 páginas. País sin hora y sin aurora, libro de 1988, tiene 167 páginas. Historia gráfica de Bolivia, para lectores de 9 a 90 años, publicado en 1981. Contiene 342 páginas y hay al menos 2 ediciones. Cívica para gente nueva, de acuerdo a los programas oficiales para los ciclos intermedio y medio, también publicado en 1981. Cuenta con 274 páginas. Historia de Bolivia en imágenes. Obra publicada en 1981, con 242 páginas. Cuenta con una tercera edición. Como coautor figura también Enrique Finot. Ahora presentaremos las obras que no se encuentran en la lista por haber aparecido después de su publicación en el libro Por la libertad y la cultura. Mariano Baptista Gumucio, Por la libertad y la cultura, publicado en 2016, cuenta con 390 páginas. Así es, la lista oficial proviene de este libro. Algo muy curioso es que, en la portada, puede verse a Mariano con ropa casual, siendo algo extremadamente raro de ver. Guillermo Vizcarra Fabre, Vida y Poesía, trabajo publicado en 2018, cuenta con 317 páginas. Augusto Céspedes, Retratos de frente y de perfil, apareció en 2019 con 205 páginas.
El Chaco, misioneros, expedicionarios, soldados y cronistas. ¿El nombre les parece familiar? Tal vez sea porque es parte de la colección Viajeros y Cronistas en Bolivia. Fue publicada en 2019 con 232 páginas. Remando contra la corriente, una semblanza. Con 280 páginas y publicada en 2020, es una semblanza biográfica de René Vallivian Calderón. Augusto Guzmán, obra reunida. Este trabajo fue encargado a Mariano Baptista por la Biblioteca del Bicentenario de Bolivia. Tiene 857 páginas y fue publicado en 2020. Ahora veremos las obras que no figuran en la lista oficial. Carlos Montenegro, Documentos, publicado en 1954 con 115 páginas, elaborado junto a Mario Montenegro y Augusto Fernández. Etapa actual de la Revolución y tareas de la juventud del MNR. Data de 1955 y contiene 20 páginas. Guerrilleros y generales sobre Bolivia. Este libro de 1968 fue escrito en colaboración con Ted Córdoba Claure, Sergio Almaraz y Simón Reyes. Posee 187 páginas. Dependencia, Historia y Revolución Tecnológica. Apareció en 1974 y fue escrito en colaboración con Carlos Ponce Sanginés y Walter Hermosa Virreira. Cuenta con 328 páginas. En lugar del desastre, Bolivia y el conflicto peruano-chileno. Obra publicada en 1975. Tiene 105 páginas. Ensayos sobre la realidad boliviana. Libro de 273 páginas, publicado en 1975. Esta obra fue publicada como parte de la Biblioteca del Sesquicentenario de Bolivia. El país tranca, la burocratización de Bolivia. Con 95 páginas, esta obra fue publicada en 1976. La política cultural en Bolivia. Trabajo publicado en 1977 con 83 páginas para la UNESCO. Cuenta con una versión en inglés. Que se rinda su abuela, carajo. Vida y epifanía de Eduardo Avaroa. Publicado en 1978, posee 223 páginas. Tamayo y la reivindicación marítima de Bolivia. Cuenta con 238 páginas y fue publicada en 1978. Franz Tamayo, El Pensador. Volumen número 3 de la colección juvenil de biografías breves de la Biblioteca Popular Boliviana de Última Hora. Data de 1980 y tiene 68 páginas. Instituciones de Educación Popular en Bolivia, elaborada junto a Salvador Romero Pitari y Humberto Melián. Fue publicada en 1989 con 62 páginas. La ciudad de La Paz, su historia, su cultura. Realizada junto a José de Mesa Figueroa y Alberto Crespo Rodas. Publicada en 1989 y cuenta con 638 páginas. En defensa de la cultura boliviana, con 51 páginas, fue publicada en 1991. La Fe Viva, Misiones Jesuíticas de Bolivia, en colaboración con Peter McFarren, publicada en 1994 con 199 páginas. Los bolivianos en la historia, su contribución en todos los campos del pensamiento y la acción. Obra publicada por primera vez en 1944. Tenía 71 páginas. Curiosamente, las posteriores 2 reediciones que tuvo sufrieron cambios en el nombre. La segunda se llamó Protagonistas de la Historia, el desarrollo cultural boliviano y sus actores, y fue publicada como edición de bolsillo por el periódico La Prensa. La tercera se llama Lo que usted quería saber sobre historia y cultura de Bolivia y no encontraba dónde, y lo publicó Quipus en 2009, pero esta figura como segunda edición. No pudimos encontrar ejemplar alguno. Breve Historia Contemporánea de Bolivia, editado en México el año 1996. Posee 391 páginas. Alcides d'Orbigny en la Tierra Prometida. Sus viajes por Bolivia, 1830-1833. Este libro fue publicado en 1997 y contiene 158 páginas. La Paz y la Nacionalidad Boliviana. Biografía de la ciudad capitana de los Andes. Publicado en 1997, cuenta con 172 páginas. Banco Nacional de Bolivia, S.A., 130 años, 1872-2002. Obra publicada en 2003, consta de 230 páginas.
Bolivianos y chilenos, miradas como espadas. Este rarísimo libro apareció en 2004 con 96 páginas. Bartolomé Arzáns de Orsúa y Vela, cronista de Potosí, el hombre que imaginó un país. Volumen número 4 de la colección de biografías breves de la editorial Quipus. Tiene 167 páginas y fue publicado el año 2013. Los obispos de la independencia. Parte de la misma colección que la anterior, siendo el volumen 10. También publicado en 2013. Posee 100 páginas. Germán Busch y otras páginas en la historia de Bolivia. Trabajo inédito de Carlos Montenegro. Fue publicado en 2014 teniendo 350 páginas. Historia gráfica, universal y de Bolivia para lectores de 9 a 90 años. No encontramos el dato del año en que fue publicada esta obra, ni su número de páginas. Simón Rodríguez, el maestro del Libertador. Tampoco encontramos su número de páginas ni año de publicación, pero muy probablemente haya sido 2013, como es el caso de la mayoría de los demás volúmenes de la colección de biografías breves del grupo editorial Quipus. Finalmente, tenemos las obras que no fueron incluidas en la lista oficial y de las cuales no pudimos encontrar fotografía alguna. Dimensión continental de la Revolución Boliviana, publicado en 1960 con 20 páginas. Ciencias sociales, intermedio, libro publicado en 1975 y posee 173 páginas. Cochabamba, evocación y homenaje. Esta obra, publicada en 1975, contiene 31 páginas. Mini historia de Bolivia. Fue publicado en 1996 con 91 páginas. Esplendor y grandeza de Potosí, 1545-1825. La segunda edición de esta obra data de 1997 y contiene 253 páginas. Tal parece que la primera edición fue publicada en 1995. Don Teodomiro de Aucapata fue publicado en 2001 con 58 páginas. Mujeres en la historia de Bolivia. Esta obra fue publicada por el periódico La Prensa, lo cual nos hace pensar que podría tratarse de una reedición de alguna obra de Mariano, pero con el nombre cambiado. Hasta que no logremos demostrarlo, lo tomaremos en cuenta como una obra totalmente nueva. Contiene 125 páginas y se desconoce su año de publicación. Es así que damos por concluida la lista de obras de Mariano Baptista Gumucio, hasta la fecha en que se ha publicado este video. La clasificación de las obras fue tal y como aparece en la lista oficial, pero nosotros unificamos pedagogía, periodismo y textos escolares en una sola categoría por fines prácticos. No tomamos en cuenta libros traducidos por Mariano, siendo estos La economía boliviana, 1952-1965, de Cornelius Sondag, y El mariscal Sucre en Bolivia, de William Lee Lofstrom, publicados originalmente en 1968 y 1983, de manera respectiva. Tampoco incluimos obras de varios autores donde Mariano no figure como autor principal, como es el caso de América Latina, hacia la integración, de 1980. Es impresionante la cantidad de trabajos realizados por el mago a lo largo de su vida. Si bien cantidad y calidad no van de la mano, es evidente que los trabajos de este insigne investigador han aportado incalculablemente a la preservación y fomento de la cultura boliviana. Este trabajo no es un video definitivo, porque confiamos que un día personas podrán aportar fotografías faltantes y tal vez correcciones a fechas, datos, etc. Agradecemos a las siguientes personas y páginas por habernos brindado las fotografías e información para la realización de este video. Sin ellos, esto no habría sido posible. ¿Te gustó el video? Dale me gusta. ¿Tienes algo que aportar? Comenta. Soy Andrés, de La Hora Boliviana, y me despido recordándote que nunca es tarde para ser boliviano.